hablamos de la historia de AMG, podemos decir que hoy en día sigue envuelta en cierto halo arcano. En los tiempos del martillo, recordar, esta empresa y sus vehículos pintados de negro arrasaban con las portadas de la prensa automovilística mundial. Pero unos pocos años atrás, no tantos, ciertamente, cuando AMG aún estaba dándose a conocer, no era una empresa solidificada, casi en los tiempos en los que operaban en el molino de Burgstall todavía. En esa época nacería una de las flechas de plata quizás menos reconocidas de su historia, de su catálogo. Hoy nos vamos a finales de los años 70, cuando Mercedes-Benz decide utilizar sus SLC C107, los enormes coupés, en las carreras. Pero lo raro es que curiosamente lo hace sobre la disciplina de los rallies. Estas carreras, como sabemos, estaban definidas por vehículos compactos, berlinas o coupés de tamaños ajustados, como los Ford Escort o los Fiat 131 Abarth, por ejemplo. Y como Mercedes trabajaba a lo grande, en esa época, en su gama de concesionario no contaba con un producto de estas características. Lo más cercano que tenía un coche de rallies eficiente era el enorme coupé SLC, un coche largo, pesado y caro, dicho sea. Aún así, Eric Weissenberger recibe el complejo encargo de convertir aquel tanque en un vehículo de rallies ganador, entre comillas. De forma paralela a aquella historia, aquella rara avis de rally, alguien estaba barajando hacer lo mismo con los coupés C107, pero había una gran diferencia. En lugar de meterles a los rallies, les meterían en carreras de circuito cerrado, un escenario bastante más acorde para su formato, ciertamente. Ese alguien era una joven AMG, que precisamente ya había dado a conocer sus siglas durante la participación en las 24 horas de Spa de 1971. En este caso, el destino concreto era el prolífico Campeonato Europeo de Turismos, el cual anualmente veía engrosar sus parrillas. Muchas marcas, muchos modelos y muchos equipos se introducían en esta competición. Es entonces cuando este proyecto da origen en torno a dos prodigios de las carreras, dos pilotos de alto standing: Hans Heyer y sus elitistas dotes de conducción, y un joven de larga y dorada cabellera llamado Clemens Siegenthaler. Ahora, incluyendo al imponente coupé, se había formado un trío casi impecable. Y es que si nos remontamos a tiempos pretéritos, ambos pilotos alemanes, los que os acabo de mencionar, tenían ya en común la usanza de un artefacto de etiqueta Daimler y AMG, el 300L 6.8 cerdo rojo que participó en la cita que os acabo de mencionar hace un momento, la de Spa del 71. Este joven coupé plateado de dos puertas fue recogido en sus inicios por el paraguas del Grupo 2, donde debía enfrentarse ya a maquinaria pesada del nivel de los BMW 3000 CSL, los Ford Escort MK2 de Zack Speed o los Alfa Sud Sprint de Glage. Tarea espinosa, cuanto menos. Además, Mercedes no daba puntadas sin hilo, por lo que también aprovecharía para inflar algo sus ventas de coupés, que vivían épocas complicadas en una economía resentida por la reciente crisis del petróleo, recordemos. Importante resaltar también que el fabricante de bebidas Mampe, no sé exactamente si eran bebidas alcohólicas o refrescos, no sé lo que era exactamente, financió la iniciativa inicial como patrocinador de este proyecto. De acuerdo con las normativas del Grupo 2, la dieta de AMG asentaba el peso del coupé en 1.220 kilos. Estos números, la verdad, que acusan al aparato en cuestión de cierta pesadez, en lo que a conclusiones competitivas respecta. Pero si somos conscientes de la fecha en la que data el producto y de que con respecto a su versión de calle, los preparadores lograron recortar más de 450 kilos, lo mínimo yo creo que es quitarnos el sombrero. La mole de hierro que veis en pantalla tenía la misión de que la flecha plateada cobrara vida, sin marañas de cables de por medio y sin complejas unidades de control. Mecánica pura y dura, materia prima de la buena, de la de antes. De toda la exuberante familia V8 de la que presume el fabricante alemán, Mercedes-Benz, esta correspondía a la jerarquía M117. Motores de 8 cilindros dispuestos con una V de 90 grados, con un solo árbol de levas en cabeza y 2 válvulas por cilindro. Importante que en este punto la FIA ya había prohibido el uso de culatas especiales, lo que ellos denominaban como la regla de las 100 piezas, que habían estado permitidas desde 1970. Y esto realmente nos desveló que las potencias finales de los motores estuvieron bastante retenidas en aquella época. Eso sí, por entonces Mercedes-Benz ya venía trabajando con la inyección de combustible, una Bosch Jetronic para esta oferta en concreto, que ya se había trazado con miras a los Estados Unidos. Bueno, ya sabéis que ahí las normas eran bastante más estrictas. En
En otras ocasiones AMG sí que había utilizado los musculosos motores de 5.2 litros e incluso los de 5.4. Sin embargo, en esta ocasión la división pareció intentar recatar la naturaleza creciente de estos bloques, confiando en el cubicaje estándar de 4.5 litros que presentaban los T107-350 destinados a los Estados Unidos. La potencia, por el contrario, incrementaba su cifra desde los 217 caballos iniciales hasta unos 375 caballos a 6.550 revoluciones. Pero atención, bajo este estiloso conglomerado de talento, de elegancia, se escondía un terrible lastre. Bueno, tan terrible como inevitable era este error, que objetivamente no fue culpa de AMG, dicho sea de paso, pero sí quizás de Mercedes-Benz. Veréis. Resulta que al no estar homologada en catálogo la transmisión manual de 5 relaciones que se pretendía acoplar en el coche de carreras, el equipo se vio obligado a conservar la insulsa caja automática de 3 velocidades que Mercedes se limitaba a ofrecer a los clientes. Ridículo. Y bueno, dejando de lado el gran resbalón de la caja de cambios, la llegada del coupé plateado a las carreras aportaba ese repique exótico a las parrillas, la verdad. Pronunciadamente calzado por cortesía de BBS, con aquellos pasos de rueda ensanchados y sus ópticas disimuladas, camufladas, por así decirlo, el coupé se elevaba sobre una bizarra pose bastante más intimidatoria que la de los Alpina, por poner un ejemplo. Al final, los últimos retoques del proyecto se demoraron justo hasta el inicio de la primera ronda del Campeonato Europeo, en 1978, que era celebrada en Monza. Era obvio que el conjunto aún tenía un amplio margen de mejora, como por ejemplo la transmisión que os he mencionado o el sistema de frenos, que sufría especialmente con el sobrepeso del conjunto. Pero con todo, los dos pilotos lograron hacerse con el 5º puesto en la tabla durante su primera participación. Luego los terceros y segundos puestos fueron oscilando en carrera mientras esta estaba activa, pero las finalizaciones eran más bien distintas. Al final, durante los 3 años en los que AMG compitió con este modelo, solo obtuvo la victoria en la carrera de las 6 horas de Nürburgring, 1980, cuando Sickentans, ahora emparejado con George Denzel, finalmente lograba la primera posición. Después de esto el equipo se saltó varias carreras como el Jarama, Estoril, etc., pero no lo hizo para retirarse definitivamente. Lo hizo para reservarse y correr en Le Mans, tal cual. Allí el turismo tuvo que competir en el Grupo 5 y obviamente no estaba al nivel de los turismos especiales de esta categoría. Pero esto le permitió al menos utilizar por fin la transmisión manual de 5 velocidades que había diseñado AMG para este vehículo. Sin embargo, no sirvió de nada. Esto eran unas expectativas muy altas, las de entrar a Le Mans, y obviamente el coche no calificó, por lo tanto no llegó a correr. Recordemos que estamos hablando de un Grupo 2 dentro del Grupo 5, había un mundo. Todas estas intervenciones a lo largo de la línea del tiempo provocaron que la propia Mercedes-Benz se interesara por adquirir una empresa nacida en un viejo molino. Bueno, esta es una prueba de que muchas veces menos es más. Al final, 3 chasis 450 SLC fueron construidos en torno al Grupo 2. Pero solo 2 de ellos sobrevivieron a las batallas de la época. El primero fue destruido en un accidente durante los test, mientras que los otros 2 sobrevivirían acogiéndose a manos privadas y al Museo Mercedes de Stuttgart, respectivamente. El C107 también estaría inscrito en otras disciplinas, no menos complejas, aparte de los rallies. Estuvo incluso en el Dakar, y es aquí donde quizás sí que adquirió más protagonismo, simplemente por el hecho de que los alemanes destinaron una cantidad más generosa de presupuesto y de unidades para el desempeño de esta arenosa disciplina. Pero bueno, esa historia la dejamos mejor para otra ocasión. Cómo me gustan estas raravis, y a vosotros también, que lo sé yo. Os leo en los comentarios, ya sabéis. Cada poco me encanta traer este tipo de contenido de coches más raros, menos explotados, menos conocidos, que aparecen en todos los lados. Así que espero que os guste a vosotros también. Y en este caso he estado moviendo hilos, bueno, tirando de unos contactos, y si nos sale bien lo que tenemos previsto, os voy a traer imágenes, bueno, imágenes de la época, por supuesto, Super 8, VHS, para hacer vídeos por doquier, o sea, un audiovisual brutal. Bueno, nos despedimos, os leo en los comentarios, recordad, dejadme un like si os ha gustado el vídeo, compartirle con todos los aficionados que conozcáis, y nos vemos como siempre el domingo 21:00, amigos. Gracias.